Hola, hola, mis adorados chismosos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos y preparadísimos porque hoy les traigo una bomba atómica. Sí, escucharon bien, una exclusiva que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y por supuesto de nuestro corazoncito fan. Porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de intriga, sospechas confirmadas, o no, ya lo veremos, miradas cómplices y por supuesto, la pregunta del millón, ¿será que la llama entre Hande y Kerem, esa que creíamos apagada, sigue ardiendo en secreto? Porque hoy, damas y caballeros, vamos a desentrañar el misterio más guardado de Kerem Bürsin. Y tiene que ver con Hande Erçel. Antes de que se me lancen al cuello a gritar clickbait, déjenme aclarar que no estamos aquí para inventar historias. Tenemos información jugosa, pistas reveladoras y sobre todo, un análisis profundo de todo lo que ha estado sucediendo en torno a esta pareja que, aunque ellos insistan en que solo son amigos, nosotros sabemos que hay algo más. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y verdades a medias, no se olviden de suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos mucho más chisme jugoso preparado para ustedes. Y ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar. Bien, vamos a empezar por el principio. Todos recordamos con una mezcla de nostalgia y un poquito de dolor, el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin durante el rodaje de Senkal Kapm, Love is in the Air. Fue un flechazo a primera vista. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos regalaron momentos preciosos, miradas que lo decían todo, viajes juntos, declaraciones de amor. Eran la pareja perfecta. Y luego, de repente, ¡boom! La noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado. La ruptura, como suele pasar en estos casos, estuvo rodeada de misterio. Rumores de infidelidades, agendas apretadas, diferencias irreconciliables. Se dijo de todo. Pero lo cierto es que a pesar de la tristeza de los fans, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se concentró en su carrera actoral, participando en nuevos proyectos y cultivando nuevas amistades. Kerem hizo lo propio explorando nuevos horizontes y, aparentemente, dejando atrás el recuerdo de su romance con Hande. Pero, mis queridos, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en las últimas semanas han surgido una serie de pistas, señales sutiles y coincidencias sospechosas que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, Hande y Kerem no están tan separados como quieren hacernos creer. La primera pista, y quizás la más llamativa, tiene que ver con sus casas. Sí, mis chismosos, porque resulta que según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde tienen que confiar en nuestra investigación, Hande y Kerem han estado pasando mucho tiempo en la misma zona residencial. No solo eso, sino que al parecer viven muy cerca el uno del otro. Pero, ¿cómo es posible? Después de una ruptura tan mediática, después de tanto drama, ¿deciden vivir puerta con puerta? Pues bien, la respuesta, según nuestras fuentes, es más sencilla de lo que parece. Al parecer, ambos han invertido en propiedades en una zona exclusiva de Estambul, conocida por su tranquilidad y privacidad. Una zona donde las celebridades pueden escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un poco de paz y anonimato. Estamos hablando de la zona de Zekeriyaköy, un paraíso verde a las afueras de Estambul, repleto de mansiones y villas de lujo que ofrecen la máxima privacidad. Fuentes inmobiliarias nos confirman que ambos adquirieron propiedades en la misma urbanización, con diferencia de escasos metros entre una y otra. Impresionante. Ahora bien, vivir en la misma zona no significa necesariamente que estén juntos, ¿verdad? Podría ser una simple coincidencia. Podrían ser vecinos que se cruzan de vez en cuando por la calle y se saludan cordialmente. Pero, mis queridos, aquí es donde entran en juego las demás pistas. La segunda pista tiene que ver con sus mascotas. Sí, porque tanto Hande como Kerem son amantes de los animales y tienen perros adorables. Hande tiene a Azul, un perrito maltés blanco como la nieve, de esos que derriten el corazón con solo mirarlos, mientras que Kerem tiene a Héctor, un labrador negro súper juguetón, un auténtico terremoto de energía y cariño. Y, ¿adivinen qué? Azul y Héctor han sido vistos juntos en varias ocasiones. Vecinos de la zona han reportado haber visto a los perros jugando en el parque, a veces solos, a veces acompañados por sus dueños. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque algunos de estos vecinos afirman haber visto a Hande y Kerem juntos, paseando a sus perros en la zona. Incluso una vecina, que prefiere permanecer en el anonimato, nos ha contactado directamente para contarnos que ha visto a Hande y Kerem compartir un café en la terraza de una cafetería local, con Azul y Héctor retozando a sus pies. Un cuadro idílico, mis chismosos. Según esta vecina, parecían muy relajados y felices, aunque evitaban cualquier demostración pública de afecto.
¿Será que quieren mantener su relación en secreto? Por supuesto, podrían estar simplemente siendo amigables y compartiendo un paseo con sus mascotas. Pero, ¿no les parece un poco raro que, después de tanto tiempo separados, de repente decidan compartir un paseo con sus perros en la misma zona? Además, analicemos un detalle importante: antes de la ruptura, era habitual ver fotos de Azul y Héctor jugando juntos en las redes sociales de Andy y Kerem. Después de la ruptura, esas fotos desaparecieron por completo. ¿Por qué? ¿Acaso no querían recordar su relación? ¿O por el contrario, querían proteger a sus mascotas de la prensa y los fans? Sea cual sea la razón, el hecho de que Azul y Héctor hayan vuelto a ser vistos juntos es, cuanto menos, sospechoso. La tercera pista, y esta es quizás la más reveladora, tiene que ver con sus redes sociales. Sí, porque aunque Andy y Kerem han sido muy cuidadosos a la hora de no publicar nada que pueda confirmar su reconciliación, sus seguidores más atentos han notado una serie de patrones y coincidencias que son imposibles de ignorar. Por ejemplo, han publicado fotos y vídeos desde lugares muy similares, a veces incluso en el mismo día. Hace unas semanas, ambos subieron fotos a sus historias de Instagram desde lo que parecía ser un bosque. Las fotos eran muy parecidas, con la misma luz, los mismos árboles, la misma atmósfera. Incluso algunos fans juran que vieron la sombra de Kerem en una de las fotos de Ande. Una auténtica locura. Y no solo eso, también han publicado fotos y vídeos desde restaurantes y bares que están muy cerca el uno del otro. ¿Casualidad? No lo creo. Han utilizado hashtags y emojis que son muy parecidos. Ande, por ejemplo, suele usar el emoji de un corazón azul en sus publicaciones. Kerem, por su parte, ha empezado a usar el mismo emoji de corazón azul en sus propias publicaciones. ¿Será un mensaje secreto? ¿Una forma de decir «te quiero» en clave? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que estos pequeños detalles no pasan desapercibidos para sus fans más acérrimos. Han dado me gusta a comentarios de fans que hablan sobre su relación. Esto es crucial. Hay una legión de fans que sueñan con la reconciliación de Andy y Kerem, y que no dudan en expresar sus deseos en las redes sociales. Pues bien, tanto Andy como Kerem han dado me gusta a algunos de estos comentarios. ¿Acaso están de acuerdo con lo que dicen estos fans? ¿Acaso quieren alimentar la esperanza de una reconciliación? Es muy probable. Y lo más importante, han dejado de seguir a personas que criticaron su relación en el pasado. ¡Boom! Esta es la prueba definitiva. Durante su relación, Andy y Kerem tuvieron que lidiar con críticas y comentarios negativos de algunas personas, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Pues bien, después de la ruptura, Andy y Kerem siguieron manteniendo a estas personas en sus listas de seguidores. Pero en las últimas semanas, ambos han decidido dejar de seguir a estas personas. ¿Por qué? ¿Acaso no quieren tener cerca a nadie que pueda recordarles los momentos difíciles de su relación? ¿O por el contrario, quieren demostrar que han superado el pasado y que están listos para una nueva oportunidad? Sea cual sea la razón, este movimiento en las redes sociales